buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente en este ciclo de webinars de posgrados. Y bueno, sin duda, pues esta tarde tenemos la presencia de un destacado jurista, pero además de ser un destacado jurista, de ser un exitoso abogado postulante, pues orgullosamente es también un catedrático de esta casa de estudios. Y hoy me quiero referir precisamente al doctor José Alfredo Gómez Reyes. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor José Alfredo Gómez Reyes. Es licenciado en Derecho, que además se tituló por excelencia académica en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría en Sistemas Anticorrupción, Penal Acusatorio y Justicia Administrativa y otra maestría en Políticas Públicas por el Colegio de Veracruz. Es doctor en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. En el ámbito laboral, el doctor José Alfredo Gómez Reyes fue abogado postulante en materias penal y amparo. Laboró para el Poder Judicial de la Federación en el Juzgado 17º Distrito y el Tercer Tribunal Unitario con sede en Jalapa. El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal con residencia en Boca del Río y el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. También es importante destacar que fungió como segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y la Fiscalía General. Asimismo, dentro del Poder Judicial del Estado, laboró en el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Contencioso Administrativo en la Sala Regional Sur. En el ámbito de la docencia e investigación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT, investigador del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, catedrático de diversas universidades a nivel posgrado, impartiendo materias como Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, Amparo y Derechos Humanos. En cuanto a su obra escrita, cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional, tales como Derechos Humanos y Control de Convencionalidad para las Autoridades en México, La Política Criminal en México, Perspectiva de Derechos Humanos, Sistematización, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colección temas selectos de derecho con el tema el derecho a reunión y asociación de la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacia la eficacia de los derechos sociales con el artículo El costo de oportunidad, globalización y derechos humanos, editado por Tirant Loblanca. Es importante además señalar que ha desarrollado y ha escrito, algunos artículos de investigación, derechos humanos y control de convencionalidad, reflexiones y propuestas con el tema cómo implementar la reforma constitucional de derechos humanos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la revista Universita Ciencia, convencionalidad de la fracción tercera del artículo 61 de la Ley de Amparo, el rol del juez en materia de derechos humanos en la revista de la Universidad del Atlántico en Colombia, el delito de pederastia en Veracruz y el derecho humano a la sexualidad del menor en edad núbil por la Universidad Veracruzana, el plazo razonable en la impartición de justicia de la página del Poder de Justicia del Judicial del Estado de Veracruz, artículo formación y profesionalización de los aplicadores de los medios alternativos para la solución de conflictos, alternativa para la desigualdad social, una cuestión de derechos humanos en la revista del jurista. Pues, sin un mayor preámbulo, le agradezco mucho la generosidad y pues que nos comparta este webinar. Doctor José Alfredo, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego Alonso Ros. De verdad siempre es un placer para mí que se me pueda dar la oportunidad de poder tomar el uso de la voz en la Universidad de Jalapa y en este caso precisamente de hablar pues, sobre un tema que es de suma importancia y que a la vez sirve de invitación a todas las personas, a todos abogados, especialistas, peritos en materia de criminalística y criminología, pues y resaltar también precisamente la importancia de estas disciplinas que tienen una trascendencia hoy día en el sistema penal acusatorio y adversarial. Hoy precisamente me quiero referir a ese tema de esta trascendencia e importancia, ¿no?, que tienen
estas áreas de criminalística y criminología dentro del sistema penal, ¿no? Y en un primer momento quisiera hacer referencia, ¿no?, al concepto de criminalística para poder explayar posteriormente el tema en la trascendencia e importancia de esto y también sobre todo pues tener las bases de lo que vamos a comentar esta tarde. En un primer momento pues señalar, ¿no?, que la criminalística pues es una disciplina auxiliar del derecho penal y se aboca precisamente a la comprobación y al descubrimiento científico del delito, ¿no? Entonces, a través de esta área y de otras tantas que son sus auxiliares, precisamente vamos nosotros a investigar. ¿Y qué vamos a investigar? El delito en sí mismo, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?, entre criminalística y precisamente la propia criminología, que esta pues más que nada se aboca a el estudio, pero ya no del delito, sino justamente en este caso, de la conducta humana que pueda ser considerada como un delito en nuestro sistema jurídico mexicano. En cuanto precisamente esta diferencia marcada, pues bueno, la criminología pues va a estudiar la conducta, ¿no?, con base siempre en factores endógenos y exógenos, esto es, factores internos y externos de la propia persona humana, que en este caso pues ha considerado que bajo las leyes penales pues ha cometido un delito, y siempre hablando precisamente de que se presume que así ha sido y que en determinado momento pues bueno, será un juez el que va a dictar pues esta sentencia, ¿no? Y aquí con este preámbulo que realizo en los conceptos de criminología y criminalística, pues justamente encontramos la importancia y trascendencia que tienen esta materia, ¿no? Porque con ello, precisamente a través de la criminalística, vamos nosotros a responder preguntas que cuando las escuchamos, justamente vemos que son bien comunes, ¿no?, para todos nosotros para poder responder. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió el evento delictivo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo sucedió? ¿Qué lo causó? ¿Qué agentes externos pudieron haber participado o ser factores determinantes en el evento delictivo? ¿Con qué? O sea, ¿con qué instrumentos o materiales se pudo haber realizado esa conducta? ¿Dónde? El lugar es siempre bien importante, porque justamente cuando hay una comisión de un delito, hay una escena precisamente en donde se llevó a cabo, y hay a veces básicamente dos escenas, en donde pudo haberse cometido el delito, y otro donde podemos descubrir precisamente algunos indicios, ¿no? Entonces, sobre todo en los homicidios, pues esto va a ser de suma importancia, ¿sí? Ir descubriendo y respondiendo estas preguntas para ver si el lugar del hallazgo es el mismo lugar donde se llevó a cabo la privación de la vida o cualquier otro delito, ¿no? Se pone este ejemplo justamente para que nosotros vayamos llevando esto al mundo fáctico y lo vayamos comprendiendo de mejor manera, ¿no? Y la última pregunta, y también muy importante, es ¿quién cometió pues justamente el delito, ¿no? Y en ese sentido, aquí es donde nosotros pues tenemos que ya adentrarnos un poquito a lo que es el sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, la importancia de trascendencia es que, si se dan cuenta, esta parte de donde inicia, donde se comete la conducta por parte del probable responsable, el lugar del evento, pues va a ser de suma importancia encontrar justamente los objetos o los indicios que estas nos puedan dar justamente las respuestas a las que hemos hecho alusión. La importancia de trascendencia justamente podemos verla marcada, ¿no?, en que si no podemos contestar esas preguntas desde la escena, entonces podríamos decir que no tenemos un caso, y entonces el derecho penal pues estaría justamente limitado para poder actuar, ¿no? Si bien es cierto, pues el Ministerio Público en nuestro sistema jurídico mexicano coordina precisamente a policías y a peritos, pues justamente los peritos, los que conocemos, ese policía de investigación que vemos en la calle cuando hay un evento delictivo, algún accidente, ¿no?, en el que se pueda haber daños, pueda haber lesionados o incluso muertos, pues entonces ahí es donde vamos a comenzar, y de ahí la importancia o trascendencia que tiene. Porque justamente si yo no tengo estos conocimientos para poder acordonar, ¿no?, esa cinta amarilla que vemos
nosotros cuando vemos, por ejemplo, un accidente. Ese es un acordonamiento que tiene que hacer justamente en un primer momento este experto en criminalística. ¿Por qué? Porque justamente en ese lugar es donde vamos a encontrar esos indicios. Ahí vamos a encontrar las respuestas a todas las preguntas a las que me he referido y que vale la pena nuevamente hacer. ¿Cuándo, cómo, qué, con qué, dónde y quién? Entonces, como es de suma importancia encontrar esos indicios, porque como lo dije al inicio de la exposición, lo vamos a hacer de manera científica. Aquí no vale o no cabe, imagino, creo, pienso o puedo suponer. No, aquí es justamente a través de las ciencias, justamente a través de los métodos científicos, vamos a darle respuesta. Tampoco estamos hablando de que esto sea con un rigor excesivo en el que podamos nosotros pues justamente encontrar limitaciones para poder cumplir los objetivos del sistema penal acusatorio, ¿no? Que justamente es que el delito no quede impune, que se dé con el responsable, que se garantice precisamente la reparación del daño a las víctimas, ¿no? Justamente eso es una parte importante que nos va a ir dando estas respuestas, porque a lo mejor si no las encontramos en la escena del crimen, esos indicios importantes, pues a lo mejor sí vamos a encontrar justamente a algunos metros de la escena, alguna cámara de video, por ejemplo, o algún testigo presencial de los hechos que no necesariamente están dentro del acordonamiento, porque después de realizar yo ese acordonamiento, justamente tengo que empezar a tomar fotografías o video para poder fijar mi escena. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegué a encontrar la escena cuando yo, como primer interviniente, como primer respondiente, llegué al lugar donde se ha cometido probablemente una conducta delictiva, ¿no? Entonces, después de fijarla, de mostrar fotográfica o videográficamente la escena, entonces voy a comenzar a través de estas técnicas de búsqueda de indicios, precisamente a buscarlos. Una vez que yo los localizo, y eso justamente a través de la experticia y de la lógica, vamos a poder ir pues haciéndolo, ¿no? Si estamos hablando justamente, por ejemplo, de un accidente de tránsito, pues bueno, justamente el tomar las fotografías de cómo están en el momento en que yo he llegado como primer respondiente o como experto en criminalística, pues justamente voy a decir, así estaban los vehículos, ¿no? Vamos a partir de ahí para justamente ir respondiendo las otras preguntas, ¿no? Y entonces ya con base en estos conocimientos poder determinar si hubo invasión de carriles, si hubo exceso de velocidad, si fue alguna falla mecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente a esto, pues yo tengo que recolectar estos indicios. Una vez que ya los localicé, incluso si ustedes lo han visto, las películas que podamos ver en la televisión no están tan alejadas de la realidad. Esos numeritos que nosotros vemos justamente que se ponen cerca del casquillo cuando hay eventos violentos con armas de fuego, ¿sí? Pues justamente van a ser el número de indicio conforme yo lo voy localizando, ¿no? Una vez que yo los tengo localizados, empiezo a recolectarlos. Esta recolección es de suma importancia porque voy a cuidar siempre que ese indicio tal cual yo lo recolecté de la escena, pues justamente lo voy a resguardar. Y esa parte, a lo mejor bien conocida por todos, en donde vemos que lo ponen en una bolsita, tiene mucha razón de ser. Porque justamente si a lo mejor si es un evento con arma de fuego, tiene a lo mejor huellas dactilares de la persona que probablemente cometió el delito. Y vean que esto siempre va a ser en probabilidades. Esto porque justamente nuestro sistema jurídico mexicano habla de la presunción de inocencia. Esto es que se presumirá inocente a la persona que probablemente lo cometió hasta en tanto hay una sentencia condenatoria que diga que es plenamente responsable, ¿no? Entonces, una vez que hago yo esa recolección, hago ese embalaje, le llamamos, si es, no siempre utilizaremos esa bolsita, a lo mejor podemos utilizar una tablilla, a lo mejor podemos utilizar cualquier objeto en el que yo pueda sostener el objeto que yo quiero justamente embalar. Es decir, que ya no se esté siendo manipulado por ninguna otras huellas dactilares, por ninguna otra persona. Por eso es de suma importancia, si ustedes lo advierten, en un evento real o en las propias películas, que siempre llevan guantes. Estas personas expertas justamente llevan cubrebocas, justamente llevan estos trajes especiales para poder que no contaminar la escena. ¿Y qué es no contaminar? Pues justamente si estamos hablando, por ejemplo, de otros eventos delictivos en los que haya a lo mejor intercambio de fluidos,
pensemos en una violación sexual, vello púbico, por ejemplo. Entonces, pues justamente al llegar los peritos, pues bueno, no vamos nosotros a contaminar esa escena, como cuidando a que no sea nuestro propio cabello, nuestro propio vello facial el que pueda contaminar esa escena y que esto pueda traer unas consecuencias que, déjenme decirlo, serían muchas de las veces de forma irreparable, ¿no? De ahí la importancia y la trascendencia, como lo he dicho alrededor de esta charla, de los conocimientos especializados que en este caso, pues justamente da la maestría de criminalística en la universidad, en este caso de Jalapa, porque justamente todos estos contenidos de los que yo estoy haciendo, por supuesto, un brevario, pues se analizan en profundidad, se hacen justamente simulaciones de casos, se hablan y se analizan casos reales, por supuesto siempre cuidando la privacidad y los datos personales de las personas que en el caso real, pues justamente están participando, ¿no? Entonces, una vez que esto concluye en cuanto a la recolección, lo voy a poner justamente en cadena de custodia. ¿Y qué es la cadena de custodia? No es la bolsita, no es la tablilla, no es el objeto que estoy ocupando justamente para poder proteger ese indicio, y que esto tiene una regla y es un principio a la vez, que es justamente el principio de mismiedad. ¿Qué es esto? Que sea el mismo objeto, el mismo indicio que yo encontré en la escena, el que vamos a llevar a juicio para poder, en el caso de la fiscalía, demostrar su teoría del caso. ¿Cuál va a ser la teoría del caso? Que alguien probablemente cometió el delito y tiene en este caso, los datos, los medios de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para poder demostrar que él es la persona responsable. Por su parte, el propio inculpado y su defensor pues harán esta teoría del caso defensista en el sentido de decir que no cometió el delito, eso es una probabilidad, o puede decir, en efecto, disparó, pero ¿qué creen? Esto fue en legítima defensa. Porque debemos recordar que en nuestro país tenemos ese derecho humano a proteger nuestros bienes, nuestra persona y nuestra familia, ¿no? Entonces, si hay un evento, a lo mejor en el que alguien muere, pero se hizo justamente en esta legítima defensa, utilizando precisamente la proporcionalidad en el uso de la misma, pues entonces habrá justamente la comisión de un hecho, en el caso la privación de la vida, pero será como una causa excluyente de delito. De ahí que la importancia de esta cadena de custodia, ya repito, no es la bolsita, no es la tablilla, pues sea justamente cuidar que sea el mismo indicio con el que vamos a convencer al juez en cualquiera de las dos teorías del caso. Entonces, la cadena de custodia es esa historia, esos datos cronológicos de lugares, de fechas, de personas que de alguna u otra manera tuvieron contacto con el objeto, con el indicio que nosotros encontramos en la escena del crimen. Y esto va a representar justamente si es un teléfono que se encontró en la escena y se quedaron las huellas dactilares ahí, pues va a ser un dato, ¿sí? Un dato que puede representar que alguien, ¿sí? El propietario de esas huellas dactilares estuvo al menos en la escena. Si resulta que ya tengo esas huellas dactilares en una base de datos oficial que sale que es una determinada persona, resulta que coincide con el testigo presencial y el retrato hablado de la persona que hizo, resulta que ese retrato coincide con la cámara de videovigilancia en el que se advierte que es la misma persona, y además tengo un testigo presencial que dice que esta persona fue la que accionó el arma de fuego para privar de la vida a una tercera persona. Entonces, pues tenemos en ese sentido, pues una plena, en este caso, caudal probatorio para poder demostrar que él fue el responsable, ¿no? A lo mejor no tenemos esta carga probatoria, pero tenemos otros. Y va a depender, y eso es algo siempre bien importante, y con eso yo comenzaría a cerrar mi participación de la importancia y trascendencia de la criminalística, la criminología en el sistema penal acusatorio. Pues justamente eso, la experiencia, los conocimientos adquiridos que brindan estas universidades, como la Universidad de Jalapa, estas especialidades con él, no lo digo por mí, sino por mis compañeros que dan precisamente en estas maestrías, justamente la experiencia que tienen y el compartir casos reales con todos aquellos que decidan estudiar en la Universidad de Jalapa, les garantiza precisamente esa especialidad. Y entender pues que justamente cada caso va a requerir, porque todos son diferentes, no hay casos iguales,
todos van a tener circunstancias de modo, tiempo, lugar, factores endógenos, exógenos distintos. Entonces van a requerir precisamente de esa especialidad, de esos conocimientos que no se obtienen en ningún otro lado, sino precisamente en las universidades y posteriormente en el campo de trabajo. Muchísimas gracias. Esa sería mi aportación en cuanto a estos temas de suma importancia que tiene la criminalística y la criminología en el sistema penal, porque justamente con eso se van a cumplir los objetivos del sistema penal acusatorio, como dije, que el delito no quede impune, que se proteja en este caso al inocente, pero sobre todo que se repare las violaciones a, en este caso, los derechos de la víctima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Alfredo Gómez Reyes. Muy valiosa su intervención. Cabe destacar, como siempre, de alta calidad y bueno, pues es precisamente lo que nosotros vamos a observar en un posgrado como la maestría en ciencias forenses, que va a abrir y que inicia una generación más este 30 de octubre y estamos el día de hoy haciendo una muy atenta invitación en el cual encontrarán docentes, obviamente, de la calidad y de la categoría del doctor José Alfredo Gómez Reyes, con la experiencia. Sabemos que es un abogado joven, pero con un abogado con mucha experiencia y con mucho conocimiento, ya con responsabilidades a nivel estatal, a nivel nacional, en el cual pues está probado su eficiencia. Doctor José Alfredo, le agradecemos mucho y bueno, pues al público les hacemos esta invitación a la maestría en ciencias forenses como parte de la oferta académica de esta Universidad de Jalapa que inicia el 30 de octubre. Los esperamos.